Mi sargento, buenos días. Permítame presentarles. Es del grupo número 5 del paralelo C, el cual nos ha tocado la exposición sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Los integrantes son Cabo Primero de Transportes Chicaiza Mario, Cabo Primero de Transportes Sangucho Rodrigo, Cabo Primero de Material de Guerra Tapia Rodrigo, Cabo Primero de Material de Guerra Catota Wilman, Cabo Primero de Intendencia Cajamarca Andrés. Continuando con la exposición, el paro de octubre del 2019. Una introducción. El paro del 2019 provocó la movilización de diferentes gremios, los cuales actuaron como convocantes, siendo trabajadores de la educación y estudiantes grandes promotores de esta movilización del país, mostrando su inconformidad por diferentes situaciones y decisiones donde se vieron vulneradas grandes partes, sociedades y sobre todo la parte trabajadora. El paro se toma como mecanismo de protesta actualmente llevada a cabo por las clases trabajadoras. Puede ser por malas condiciones laborales o ya una reducción del sueldo, donde las clases sociales se ponen en marcha para mostrar su inconformidad ante el país y los mandatarios que deben acatar las existencias siempre y cuando todas las partes salgan ganando. A continuación, con la exposición continúa mi compañero el cabo primero de Transportes, Chicay Samario. Buenas tardes, mi sargento. Permiso, mi sargento. Soy el cabo primero de Transportes Chicaiza Casco Mario Clever, el mismo que, continuando con la exposición, le ha tocado hablar sobre el accionar de Fuerzas Armadas en cuanto al principio de la legalidad. En el artículo 164, el presidente o la presidenta de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, en caso de agresión, conflicto armado, internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastres naturales. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. En el artículo 165, durante el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio de derechos a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, libertad de información, en los términos que señala a continuación. Artículo 11. Complementariedad y acción de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones en que esta materia compete a la Policía Nacional. Para el efecto, los ministros o las ministras responsables de la Defensa Nacional y del Interior coordinará la oportunidad y nivel de la intervención de fuerzas bajo su mando, estableciendo las directivas y protocolos necesarios. Permiso, mi sargento, buenas noches. Estoy presente el cabo Primero Tapia. Siguiendo con las exposiciones del grupo 5, me ha tocado exponer sobre el decreto 884 de Lenín Moreno. Artículo 1. Decrétese el estado de excepción en todo el territorio nacional, en razón de las circunstancias de grave conmoción interna, pues las paralizaciones en diferentes lugares del país han alterado el orden público, impidiendo la normal circulación vehicular, provocando situaciones de manifiesta violencia que ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas. Artículo 2. Disponer la movilización en todo el territorio nacional de tal manera que todas las entidades de administración pública central e institucional, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia. Gracias. Buenas noches, mi sargento. Soy el cabo primero de material de guerra, Catota León Wilman Marcel.
Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la legislación ecuatoriana respecto al uso progresivo de la fuerza. La ley dice que su objetivo es regular el uso progresivo adecuado proporcional de la fuerza por parte de los agentes del orden, entre los que están es la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los agentes de vigilancia penitenciaria en cualquier momento bajo todas las circunstancias. El Pleno de la Asamblea aprobó el 7 de junio del 2022 una ley que regula el uso progresivo de la fuerza a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes penitenciarios, que buscan, entre otros objetivos, proteger a los ciudadanos entre auge de la delincuencia que agobia al país. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso envió el 7 de julio a la Asamblea Nacional su objeción parcial al proyecto de la ley que regule el uso legítimo de la fuerza. La decisión presidencial permitirá perfeccionar la normativa que busca establecer el régimen jurídico que permite regular las cosas y circunstancias en las cuales los servidores de la Policía, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria puedan hacer el uso de la fuerza, sin que esto implique el menoscabo de los derechos constitucionales. También tenemos lo que son lecciones aprendidas. ¿Qué sucedió? El actual CIENS, como redactor del SIM, nos identificó como amenaza o origen de la seguridad del Estado a los grupos antagónicos y grupos insurgentes que protagonizaron las acciones violentas, por lo que no orientó el esfuerzo de búsqueda de información a sus respectivos subsistemas. ¿Por qué sucedió? No se aprendió adecuadamente o se minimizó la real capacidad. Están nuevamente amenazas a la seguridad del Estado. ¿Cómo mejorar? El cumplimiento a la que se establece en el reglamento del LSPE, el artículo 9, literal C del CIES, debe identificar y definir las circunstancias y grupos antagónicos como amenazas, riesgos, vulnerabilidad, que afectan a la seguridad del Estado y como su identificación y su caracterización, orientar a la búsqueda de información a los subsistemas de acuerdo a las competencias constitucionales de cada uno de ellos. El SIM debe contar con el respaldo legal correspondiente al respaldo integral de sus acciones, de la Ley de Inteligencia y reglamentos, además el Plan Nacional de Inteligencia que en los ámbitos de acciones de cada uno de los subsistemas. Gracias por su atención. Buenos días, mi sargento. Cabo Primero de Intendencia, Cajamarca Andrés la Salud. A mí me ha tocado exponer sobre las lecciones aprendidas durante el estado de excepción de octubre del 2019, para lo cual me planteo la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió? Tenemos como antecedente el anuncio de las medidas económicas por parte del presidente de la República, las cuales fueron publicadas en el Decreto Ejecutivo 883. ¿Por qué sucedió? Existió un descontento popular en base al decreto ejecutivo, lo cual produjo las movilizaciones por parte de las organizaciones sociales e indígenas, para lo cual Fuerzas Armadas en el concepto estratégico inicial dispuso la misión de apoyar a la Policía Nacional ante una situación de grave conmoción interna, tomar el control del orden público, garantizar el libre tránsito y la protección de la infraestructura crítica del Estado, así como también las zonas estratégicas, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo al nivel de conflictividad que se desarrolle en cada situación. ¿Cómo podemos mejorar? Se debe explorar un método de conducción propio para estas operaciones, que entran en el campo de la guerra híbrida, en el cual no está evidente como en la guerra regular. Definir los límites entre los niveles de conducción, ya que aquí, en este tipo de operaciones, habrá más acciones tácticas. Análisis de la fase de crisis. ¿Qué sucedió? La crisis pasó por 3 fases bien definidas. 1. Inicial de bloqueos, en la que los esfuerzos se centraban en alcanzar el libre tránsito y movilidad en las vías, en vista que se encontraban tomadas por los grupos antagónicos. 2. De avance, en la que se buscaba evitar que los refuerzos de la Sierra Central lleguen al Distrito Metropolitano de Quito. Y la tercera, que fue de protección, en la que el esfuerzo principal fue proteger
las áreas estratégicas y los símbolos de poder del Estado. ¿Por qué sucedió? En la primera y segunda fase no se tuvo éxito, o fue un éxito parcial, vista que las amenazas sobrepasaron las capacidades de la policía como las nuestras. Se cumplió solamente con la protección del Palacio Presidencial y de la Asamblea Nacional y parte de la infraestructura petrolera, en vista que en otras áreas no se pudo ejercer el estado de excepción. ¿Cómo podemos mejorar? Se debe realizar la adquisición de armamento de disuasión para poder contrarrestar el avance de los grupos antagónicos. Pero antes del empleo de las armas disuasivas, debemos emplear el diálogo a fin de evitar la confrontación y utilizar la fuerza solo como último recurso.